de salud. Finalmente, tengo otra pregunta aquí. En caso de que una investigación llevada a cabo por la ANDI se evidencie en casos de corrupción sancionables legalmente, ¿cómo se procede? Entonces, no sé quién quiera coger esta. La doctora lo mencionó, claramente si el tema pasa a lo legal, a lo penal, sale de esta jurisdicción, el tema ya está en las autoridades pertinentes y en el sistema judicial del país, ¿correcto? Yo creo que eso había sido mencionado, solo para hacer claridad. Muchas gracias. Bueno, yo escuchando todas las presentaciones que me han parecido sumamente importantes y después de el avance que hemos tenido, pues también quedan retos y me gustaría, doctor José Luis, al interior de los laboratorios, ¿cómo cree usted que en su percepción puede estar avanzando este tema de prepararse cada laboratorio para llegar a los niveles en los que vimos en la conferencia del doctor Samarriego y llegar entonces a esos niveles de identificación y de transparencia, como él lo explica? Sí, doctor Rodrigo, bueno, para mí es claro, primero, yo no soy abogado, soy médico, pero llevo 27 años en la industria farmacéutica y este es un momento de verdad muy especial en el que uno piensa que han valido la pena las canas que nos ha sacado este sector, que no son pocas. Este proceso inició hace 2 años y medio, realmente cuando firmamos precisamente frente a la pregunta anterior un preacuerdo con los representantes de la industria multinacional, nacional, con el ministro de Salud, con el doctor Alejandro Gaviria, está la firma de él ahí en un borrador, con el presidente de Sociedades Científicas en el foro anterior del año 2014, ¿sí? Y ahí empezamos a ver nosotros la evolución de ese trabajo conjunto. Se creó una comisión que llegó a tener en un momento, recuerdo, pues muchas sesiones, pero en un momento habíamos tal vez 45 personas sentadas en un salón, la mayoría pues con conocimientos de temas jurídicos y de compliance, y pudimos establecer muy respetuosamente las diferentes percepciones y etapas en que nos encontrábamos todos, pero fuimos compartiendo durante ese proceso y encontramos algo que yo quisiera hoy compartir casi también a modo de conclusión, porque frente a pues, estos expositores y expertos no puede uno darse el lujo de pontificar, pero sí de decir claramente que lo único que he escuchado son palabras positivas, desde la misma ética y transparencia y responsabilidad, corresponsabilidad, sostenibilidad, solo son palabras positivas. O sea, para mí la gran conclusión es que aquí solo hay ganancias, no hay pérdida. Eso es algo maravilloso. En esa transferencia de valor, los que más valor ganamos somos todos nosotros. Y creo que en esas discusiones que fueron siempre muy amistosas, que fueron siempre muy propositivas, se zanjaron las diferencias, o sea, todos empezamos a entender que era importante dejar esto claro que ustedes tienen hoy en ese texto y que los doctores han expuesto acá de manera tan amena que yo lo veía difícil. Frecuentemente quienes ostentamos nuestros cargos, presentar estos temas de leyes, así sea autorregulación, es un ladrillo, decimos nosotros, doctor Samarriego, absoluto. O sea, uno todavía es tratando de despertar a alguien con una pregunta porque están cabeceando. Ustedes lo hicieron de manera que solo podemos resaltar que solo hay ganancia para todos y estamos comprometidos con eso. ¿A usted le gustaron los gatos? Bastante. Alma Rocío, digamos, yendo digamos al interior de las empresas, ¿qué deben hacer las empresas o qué deben estar haciendo, cómo deben maximizar digamos este proceso digamos de transparencia? Pues tal vez intenté dejar un mensaje en relación con lo que tú estás preguntando en la intervención, y es que con el lanzamiento del código comienza, no termina, sino comienza una dinámica de gestión ética y de cumplimiento muy importante para las empresas. Y yo resumiría
o por lo menos destacaría 4 temas que me parecen de particular relevancia en la ruta a seguir. Uno, recordar que se esbozó y se dejó diseñado en el consenso un capítulo en el código muy importante que se llama Compromisos para la incorporación del código al interior de las entidades, de las empresas adherentes. Ese capítulo es fundamental. Ese capítulo le apunta de manera gruesa a lo que son hoy los componentes de un programa de cumplimiento corporativo. Y habida cuenta de todo el marco internacional que trajimos a alusión, pues vale la pena que hacia futuro la Cámara, las empresas piensen en montar un sistema de monitoreo que dé cuenta de los avances en los controles internos de las empresas para hacer realidad esos compromisos. Ese es el punto 1. El punto 2 es que, dado que todos estos esquemas de prevención y de transparencia están montados sobre una base de diagnóstico de riesgos al interior del sector, los riesgos hay que estarlos actualizando periódicamente, porque los riesgos cambian, las prácticas cambian. Y entonces un sistema de autorregulación no se puede quedar anclado, sino dar respuesta al problema permanentemente. Ese sería el segundo punto. Y el tercero, que espero no se me olvide, el tercero es que hay que capitalizar sobre las lecciones aprendidas permanentemente para abordar, por ejemplo, el tema de transgresiones, investigaciones, conclusiones, devolver eso en información estadística a la industria y sobre eso también capitalizar los aprendizajes para las actualizaciones pertinentes del código. Mi apreciado doctor Samarriego. Pues muchas gracias por darme la oportunidad de decir algo que lo siento como tal, y es que no hay que tener miedo. O sea, nosotros hemos pensado que si transparentamos las transferencias de valor, los sujetos de esas transferencias de valor se van a enfadar con nosotros porque vamos a hacer pública esta relación que tenemos. Y entonces somos, digamos, temerosos de que su reacción vaya en contra de la relación que nosotros tenemos. Pues no, señor, no hay que tener miedo, porque precisamente estamos ayudándoles a que ellos también públicamente en la sociedad expliquen que su aportación es muy importante y además hay que hacerlo sin complejos, porque otra cosa que nos ocurre como industria es que vamos con complejos. Yo estoy hablando aquí como si estuviera, vamos, en familia, pero sobre todo porque lo creo, porque lo vivo todos los días, porque el compromiso de las compañías es tan potente que merece la pena. Es decir, que al final el racional que tenemos como industria es muy profundo, no es un elemento interesado, no es un elemento que quieras vender una película que no tiene un fundamento, lo tiene y muy profundo. Esto es lo que quiero de verdad que quede muy claro, que como sistema de autorregulación se es capaz de transmitir este nivel de interrelación, esta necesidad de colaboración, este nivel de apoyo a las autoridades, y que haciéndolo realmente coherente y consistente es un caballo ganador. Y lo estamos viendo en muchos países, estamos teniendo la experiencia de que cuando la industria está comprometida es capaz de hacer grandes cosas, siempre en positivo. Muchas gracias, doctor, por decirlo, porque es que es así, siempre positivo y además creyendo en lo que estamos haciendo. No podemos dar mensajes equívocos o contradictorios y por lo tanto tenemos que hacerlo con esa vehemencia de quien sabe que esto que estamos haciendo es en beneficio de todo el sector y en beneficio de la sociedad, y permitirme decirlo así, porque así lo pensamos, en beneficio del paciente. Si todo esto somos capaces de armarlo y armarlo positivamente, el primer beneficiado de verdad es precisamente el paciente. Y ese es el objetivo final de la industria farmacéutica. Gracias. Usted tuvo oportunidad de mirar nuestro contenido del código de ética y de examinarlo muy juiciosamente. Yo sé que usted es muy juicioso, por lo menos eso fue lo que me han dicho aquí todo el tiempo. ¿Qué otras recomendaciones daría usted
a la Cámara de la Industria Farmacéutica sobre el inmediato futuro a seguir. Pido que tenga en cuenta los tiempos, digamos, en los cuales vamos en la evolución, el despegue realmente de este código y la experiencia más larga que usted ha tenido. Lo dijo usted en su conferencia, pero podía precisarlo en unos 2 o 3 puntos. Sí, yo creo que el código de Andy es una magnífica iniciativa que tiene que demostrar que precisamente a través de esos órganos de control se puede implementar correctamente. Yo creo que esto es de verdad muy importante, los cimientos son buenos. Áreas en las cuales se tiene que ir desarrollando en ese proceso evolutivo, creo sinceramente que hay áreas en las cuales incluso no, nosotros también estamos trabajando porque hay mucho que profundizar, que son elementos relacionados con la formación interna de las compañías. Tiene que haber una formación muy rigurosa y mucho más profunda de lo que sabemos que hay, porque al final desde los delegados no buscan el informar de todo esto, sino que evitan el conflicto, evitan el tener elementos de una situación que no consideran que el propio profesional sanitario esté a gusto, es decir, no les ayuda en la empatía que buscan. Por lo tanto, elementos de formación, es decir, de convencimiento hacia adentro. Elementos relacionados con la transparencia, os puedo asegurar que son críticos para la credibilidad hacia afuera. Y sobre todo, elementos de apoyo por parte de las autoridades sanitarias. Es decir, conseguir el respaldo de las autoridades sanitarias da mucho confort a las compañías y a los grupos de interés para saber que ese camino es un camino que tiene recorrido y que además es de constante mejora. Yo creo que hay que focalizar los esfuerzos en la transparencia que habéis visto que he ido poniendo. Cada uno de los distintos nuevos códigos se iban incorporando elementos que iban naciendo, procesos de comunicación al comité externo o a la unidad de supervisión que corresponda para que las compañías vayan comunicando y se tenga más nivel de información interna, ayuda muchísimas veces a ver casos. Una de las cosas más bonitas en esto es que yo he traído, no digo cientos, pero sí cientos de casos reales de cómo operativamente se han ido trabajando. Porque luego al final lo que siempre nos ocurre es que somos como Santo Tomás, nos gusta tocar. Y tocar en este ámbito es casos. ¿Qué ha pasado con este caso? ¿Qué ha pasado con, ¿Cómo se resolvió esto? Porque no hay dos casos iguales. Y eso ayuda a dar mucha confianza en cómo gestionar el sistema. Y yo creo que hoy es un día de enhorabuena, porque hoy se están diciendo públicamente unas bases muy importantes, operativas, para tener ese futuro que estoy convencido que tenéis tan importante, de verdad. Doctor José Luis, ¿usted quisiera? Gracias, Rodrigo. Sí, hay un tema que la doctora Margarita García, en representación de todos nosotros, insisto, multinacionales y nacionales, porque es el hito que nos une, que todos nos hayamos puesto de acuerdo, mencionó al inicio. Claramente nosotros no estamos de acuerdo con que algunos representantes del gobierno colombiano nos acusen de ser los culpables de la no viabilidad del sistema en este momento, porque cuando miramos el porcentaje del gasto en medicamentos no es claramente la razón por la que el sistema está como está. Que debemos aportar y que este cumplimiento, esta adhesión a un código de ética y transparencia es una herramienta y un elemento importantísimo para esa sostenibilidad, estamos convencidos. Entonces lo que debemos es, y les agradecemos a ustedes quienes pues no son directamente de la industria pero nos acompañan hoy, pues que nos ayuden a difundir eso, porque de otra manera el país se quedará atrasado en la adopción de moléculas innovadoras, de nuevas terapias, que no por ser de un país emergente estamos en menor derecho que a los habitantes de otros países. Eso es lo que algunos creemos humildemente, que se deben buscar los mecanismos para actuar en todos los niveles, y para nosotros esta es una forma de aportar a la sostenibilidad del sistema y tenemos que comunicarlo, tenemos que visibilizarlo. Doctor Luis Ignacio Giraldo, ¿quiere aportar algo usted a este? Bueno, es un placer. No estaba programado que yo hablara, pero bueno, es
agradezco el gesto de Rodrigo. Usted tuvo una actuación como muchos otros a quienes tengo que agradecer, pero él estuvo en cabeza de la reglamentación. Presentes con nosotros, parte del Sí, equipo. un equipo muy completo, pero Bueno, pues bueno, yo hablaría entonces en nombre de ellos también, yo creo. Entonces, bueno, lo que yo quisiera como agregar es, bueno, realmente eso fue un trabajo en donde hubo un trabajo arduo por parte de todas las compañías que estuvimos presentes en esa comisión. Fue siempre de concertación, que es lo importante. Aquí hubo una concertación y eso fue lo difícil de este ejercicio. Por eso creo que llegamos a un ejercicio muy interesante, a un resultado que va a ser muy productivo y creo que aquí lo que se ha dicho con todos los expertos me parece que ha sido muy interesante. Creo que nos va a aportar mucho, sé que va a ser un trabajo largo, va a haber mucho trabajo interno que hacer dentro de las compañías, en algunos casos, otras ya estaban más avanzados, depende de qué compañía estemos hablando, digamos que las que son locales, nacionales, algunas todavía no estaban, digamos, ya alineadas con algún tipo de código, ya fuera el de AFIDR o otro tipo de códigos, entonces tendrán que hacer más trabajo, pero creo que es mucho lo que podemos aportar con este sistema. Es cierto que realmente me parece que me uno al apoyo de que realmente el sistema o el sector farmacéutico se ha ofrecido un gran apoyo al sistema de salud y creo que es importante que se sepa que realmente sí ha puesto un apoyo muy importante. Hemos estado en muchas reuniones con el ministerio y creo que sí es importante que eso se difunda, que las farmacéuticas sí estamos poniendo un apoyo muy importante para el país y para el sistema de salud. Entonces, bueno, creo que eso es más que todo lo que quería decir. muy bien. Una vez más agradezco a los miembros del Comité Externo de Ética aquí presentes. Creo que tienen, y reitero, una misión muy importante que desempeñar y desde ya estamos sumamente reconocidos desde la ANDI y desde la industria farmacéutica. No sé si con esto cumplimos exactamente con el tiempo programado. Si haya alguna pregunta que que haya quedado no clara o si alguien quiere hacer una última intervención. Si no es así, entonces… Una pregunta para el doctor Sa Marriego. Doctor, en EFPIA ustedes puso ese marco normativo autorregulatorio y mencionó varios códigos. Quisiera que nos explicara de dónde partió, cuál es la razón de ser de tener varios códigos dentro del mismo sistema. Sí, a nivel de EFPIA se actúa de una manera muy singular y es que desarrollamos códigos, pero esos códigos luego no tienen órganos de control, sino que lo que tienen es la obligación de las asociaciones pertenecientes a EFPIA el transponerlos a nivel nacional, con lo cual lo que se aplica es el sistema digamos, de control a nivel nacional. Entonces, lo que ellos hacen es a nivel de… si hacemos el símil, hacen de directivas que luego nosotros lo tenemos que incorporar a nuestro sistema de autorregulación. ¿Por qué 3 códigos? El primer código nació en el nivel de promoción de medicamentos de prescripción y se fue incorporando a ese código el tema de la interrelación con profesionales y organizaciones sanitarias. Pero ya en el 2008 se detectó que había, anticipándose a elementos que aparecían en la propia Comisión Europea, no sé si alguno de ustedes sabe que hubo una iniciativa de hacer una directiva que se llama Informed Patients, o sea, el paciente informado, pero se cayó porque, entre otros países, España, junto con Italia y con Francia, dijeron que todo aquello que la industria toque no puede ser, digamos, no puede tener relación directa en absoluto con pacientes. Entonces se hizo el Código de Organizaciones de Pacientes, y donde había un artículo 5 muy interesante y para mí el más potente, que era transparencia, donde obligaba a que las asociaciones nacionales publicáramos, a través, obviamente eran las compañías, cuáles eran esas transferencias de valor a organizaciones de pacientes. Oye, fantástico. ¿Por qué? Porque se hizo proactivamente y hubo una general aceptación de este nivel de transparencia. Pero luego, ¿qué ocurrió? Ocurrió la Sunshine americana y muy especialmente la Sunshine francesa. No me ha dado tiempo a explicarlo porque es francamente espectacular. Entonces, ¿qué ocurrió? Dijimos, o dijeron los de EFPIA, hay que estudiar un tercer código porque precisamente lo que queremos es anticiparnos. Pero la clave aquí fue el que las compañías
las compañías, al igual que en tema de organizaciones de pacientes, lo vieron sin ningún problema y se hizo la publicación sin ningún problema, durante más de un año hemos estado resolviendo más de 300 y 500 preguntas que desde las compañías todo eran elementos de sí quiero, pero no puedo decirlo porque es poco apropiado políticamente, pero eso nada más. Pues no. Entonces decidimos que había que ir a todo. Y ese a todo tenía que ser de una manera clara. Y se trabajó durante casi 2 años, compañía por compañía, para cómo se podía hacer a efectos homogéneos, pero sobre todo los que iban a recibir esa información, cómo tenían que entender esa información. Entonces, se ha trabajado muy directamente con sociedades científicas, con colegios profesionales, con la administración autonómica, como he mencionado antes, con reuniones directas, y los profesionales sanitarios, el hecho de que tú publiques su nombre o las organizaciones sanitarias, no estaban diciendo, ¡qué bien! Estamos encantados de que lo hagáis. Pues no, porque en España la cultura de la transparencia no existe. Y vamos a decir las cosas como son. Venimos de los árabes por fuera ponían las casas de adobe y no se sabía lo que había dentro. Y dentro lo que estaba eran maravillas y que no despertar la envidia. La envidia en España es el deporte nacional. Entonces, el que lo sepa mi vecino me toca el níspero. Y entonces lo que no quiero es que se sepa ni el vecino ni el que tengo al lado trabajando cuáles son las transferencias de valor que yo recibo. Pero aquí es donde quiero hacer énfasis. Es decir, si nosotros consideramos como industria que hay un racional profundo, que es necesario para explicar esta interrelación, que además eliminamos esa susceptibilidad de que nosotros, entre comillas, compramos a los médicos, damos incentivos indebidos a los médicos, si no lo puedes hacer, no lo vas a hacer porque lo vas a tener que transparentar. Y como he dicho antes, aquí las compañías se lo han tomado muy en serio, procedimientos muy serios, y aquel que no quiera estará fuera de la industria. Y esto es así. Y además tenemos muchos ejemplos. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar mucho con las organizaciones sanitarias, mucho con sociedades científicas, para que entiendan las bondades del sistema. Al principio hay una fase de duelo, de decir, bueno, pues esto nos beneficia y además nos consolida en nuestra interrelación, nos legitima. Pero esto hay mucho que hablar. Muy bien. Finalmente, Alma Rocío, yo tengo que agradecerle mucho a Alma Rocío y a su empresa consultora el que ha sido el brazo derecho en el trabajo de este código durante tanto tiempo. Todo el tiempo con un espíritu de sacar esto adelante que finalmente se dio. Muchas gracias. Alejandro Sicar, Beatriz Cortázar y Javier Cortázar, nuevamente muchas gracias. Y con esto creo que cumplimos exactamente, empezamos a las 8 y terminamos a las 12. Aquí también podemos ser ingleses. Muchas gracias. De esta manera hemos llegado al final de nuestra charla sobre el Código de Ética y Transparencia de la ANDI. En nombre de la Cámara de la Industria Farmacéutica y de su Junta Directiva, queremos darles nuestro más sincero agradecimiento por su participación y esperamos contar con su asistencia en una futura oportunidad. Que estén bien.